Bueno, muy buen día. Hoy es 21 de julio de 2023 y hoy vamos a hablar de un tópico que para mí es central, que es el tema relativo a la programación mental. Sobre este tema he estudiado muchísimo y he practicado mucho porque es la base de la transformación. Y la transformación de alguna manera es la ciencia del cambio. Y cambiar es un arte y una ciencia. Y ahí se sustentan todos los procesos que para mí tienen mayor importancia, sobre todo cuando aprendemos a hacerlo de manera consciente y de manera voluntaria, cuando nosotros queremos, no cuando nos toca o no cuando la vida nos lleva ahí. De tal manera que es un tema verdaderamente apasionante. Y hoy voy a hacer una aproximación de 4 escenas o 4 aspectos en donde podemos hablar de reprogramación desde el punto de vista de lo que yo he practicado y con muy buenos resultados. Me gustaría primero saber, según los que están aquí, ¿qué entienden por programación mental? ¿Qué es programación mental? ¿Alguien quisiera compartirme qué entiende por programación mental? Bueno, Juan David, buenos días. Buen día, doctor Gary. Sí, puedo decir que programación mental es tener una visión de lo que uno quiere ya lograr o ser en la vida, lo que uno quiere ser y tener ya la capacidad y la creencia que uno pueda obtenerlo, ¿verdad? Perfecto. Sí, es, digamos, esos dos elementos de tener la posibilidad de imaginar lo que uno quiere y de tener una creencia que lo lleve y que lo conduzca a uno ahí, es de alguna manera para mí un terreno ganado, ganado. No toda la gente sabe ni qué es lo que quiere y no toda la gente sabe cómo manejar sus creencias, porque muchas de ellas han sido impuestas por otros. Y nos encontramos con gente confundida a los 30 años, a los 60, a los 80, sin saber ni cuál es su sitio, ni cuál es su creencia, ni qué es lo que desea. O sea, gente sin vision board, para que lo entendamos claramente. Y eso es triste. Es triste porque han vivido una vida en, en algún lugar del desierto, pero sobre la base de no tener control, ni de su existencia, ni del entorno que lo rodea, ni incluso de la formación que han tenido. Y eso es preocupante, preocupante. Pero encuentro gente así. En este instante tengo un consultante de 60 años que está en esas circunstancias. No sabe qué es lo que le está pasando, no sabe dónde está. Obviamente tiene hijos, obviamente tiene exmujer, obviamente las relaciones que plantea no son adecuadas, obviamente está en medio de muchos problemas. Entonces, pues hay personas que están así, pero también hay adolescentes que están así, y también hay niños que están así, y también hay adultos que están así. Entonces, de ahí tan importante que entendamos, pues, esos elementos que hay que tener para uno tener control, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la programación. Y la programación se puede entender desde el punto de vista de un deportista profesional que está preparando un juego, pero también de una persona que está preparándose para la vida, porque la preparación es desde el punto de vista de, pues, prepararse para un juego, analizar al contrincante, a la otra parte, analizar las fortalezas, las debilidades, etcétera, de uno, pero también entender que uno también se programa para cosas más importantes en la vida. Y eso es fundamental. Entonces, revisando un poco todo ese aspecto que tiene que ver con la programación,
yo encuentro y he practicado, y hay muchas otras maneras, pero voy a hablar de 4, específicamente de 4 maneras de programación que yo he hecho y he experimentado, y que se las recomiendo, porque pues están probadas, pues no solo por mí, sino por muchas personas que las han experimentado. La primera sería la hipnosis. La hipnosis o relajación es una forma muy importante que tenemos nosotros para poder reprogramar la mente. Todos hemos de alguna forma programado la mente desde que estábamos infantes. Los bebés, incluso en estado intrauterino, cuando están dentro de la madre, ya están programando su mente. Las emociones de la madre los impactan a ellos. Los pensamientos de la madre los impactan a ellos. La bioquímica de la madre los impacta a ellos. Uno ya está viviendo desde que es un feto todos los entornos emocionales, psicológicos, mentales de la mamá. Todos. Nosotros no empezamos cuando salimos 9 meses después. Nosotros empezamos desde que estamos con nuestra madre. Eso desde el punto de vista, digamos, biológico. Pero desde el punto de vista experimentación, estamos experimentando desde que somos seres que ya estamos en proceso embrionario, porque ya estamos existiendo. Ya estamos en un proceso de construcción de órganos, de tejido glandular, etc. Entonces, es bien importante entender que la programación ya existe, aunque no queramos programarnos. La programación es inducida por estados emocionales en principio de nuestra madre, pero también de nuestra familia, pero también de nuestro hogar, incluyendo nuestros hermanos, los que son mayores, incluyendo nuestros primos, incluyendo nuestros tíos, etcétera. De tal manera que empezamos a ser parte de un compendio, de un contexto de personas que de alguna forma influyen e impactan en nosotros. Y como seres mamíferos que somos, y como seres que nos debemos, y que somos animales sociales que nos debemos a una tribu, siempre estamos para pertenecer a esa tribu con el afán de estar ganando los afectos, la aceptación de la tribu. Permanentemente estamos viendo a ver de qué manera nos acepta la tribu, nos protege esa tribu. En primera instancia, obviamente, nuestros padres. Y en esa carrera de afectos y de ganarnos la aceptación, empezamos a construir distintos patrones, distintas acciones que permitan que nosotros ganemos preponderancia y predominancia dentro de la tribu. ¿Por qué? Porque de alguna forma también sentimos que competimos afectos con otros. Es decir, hay afectos de nuestros hermanos que a veces tienen la preferencia de nuestros padres que hacen que nosotros no nos sintamos tan bien. Entonces a nosotros nos interesa mucho tener una muy buena aceptación, una muy buena acogida dentro de ese proceso. Pero volvamos entonces a algo relativo a lo que acabé de mencionar de la hipnosis. Uno se aterra, ¿cómo así que hipnosis? Y les cuento que uno está en estado hipnótico y está demostrado por la ciencia casi de los 0 hasta los 7 años, porque estamos en vibración cerebral, de frecuencia cerebral muy baja, predominantemente 2 frecuencias cerebrales que son claves para estar en estado de alguna forma hipnótico, que son estado teta y estado delta, y de eso casi no se habla. De eso casi no se habla, pero a partir de todo lo que se ha analizado y descubierto en la neurociencia, cada vez nos damos más cuenta de que el bebé está en estado de esponja, está cogiendo todo lo que el medio le da. De ahí que mi recomendación sea, ten cuidado con lo que le dices al chico de 3 años, ten cuidado con lo que le dices al chico de 4 o de 5 años. Es decir, cuál es el relacionamiento que tienes con él, porque cualquier cosa que le digas para lograr algo bueno para él, porque siempre es en nombre del amor. Yo no dudo de que todos estamos muy bien intencionados, de que siempre es el amor el que nos está llevando a cabo y el que nos está comandando en todo esto, pero a veces
hay cosas que decimos a los niños en donde o los descalificamos o les restamos confianza en ellos mismos sin darnos cuenta. Y eso puede llegar a tener marcas importantes en la vida de ellos. Lo digo porque en mis procesos de terapia con muchos de los adultos encuentro que gran parte de los problemas que presentan ellos en edad adulta comienzan a tener origen en etapas iniciales de la vida. Entonces, el estado hipnótico en el que está un chico hasta los 7 años, hay que tenerle, digamos, todo el respeto y ver de qué forma nos aproximamos con mucha responsabilidad, porque lo que nos interesa es que la gente, los chicos que nos rodean, sean adultos pues sanos, con confianza en sí mismos y que tengan, digamos, las buenas dotes de respeto y de contexto que nosotros como comunidad queremos. Entonces, tener mucho cuidado porque hay dos momentos muy importantes en donde nosotros vamos a estar en procesos delta y teta, que son antes de entrar en sueño profundo y antes de despertarnos. De tal manera que miremos muy bien, ahí por ejemplo se pueden, y he visto cómo hay hipnoterapia, por ejemplo, en chicos que tienen algún inconveniente en el colegio, etcétera, y que son abordados por terapistas cuando están en sueño inicial, donde se les dicen mensajes positivos que les den consolidación a sus procesos que todavía son muy, digamos, inmaduros de personalidad, para que logren confianza, para que incrementen su autoestima y para que hagan las cosas bien y no estén abocados a tener complejos o inseguridades o limitantes que después van a afectar su desarrollo no solo escolar, sino social. ¿Han hecho ustedes, alguno de ustedes, hipnosis o relajación? Hay unos terapistas que le llaman relajación a esto. ¿Alguno ha hecho? ¿Le tienen miedo a la hipnosis? Doctor Art. Sí, hipnosis es un proceso casi hasta natural en nuestras vidas. Yo trabajo bastante con hipnosis y ahí sí, los primeros 6, 7 años de nuestra vida es una programación. La razón que pensamos, vivimos, la manera como vivimos, porque hemos sido programados por las experiencias, los haceres y los quehaceres de nuestros padres o quien sea que estuvo en los primeros 6 años de nuestra vida, 6, 7 años de nuestra vida. Y eso vino a ser básicamente nuestro programa y esa es la manera como vivimos, como vemos a la vida en todos los aspectos de nuestra existencia. ¿Ve? Tanto la parte física, la parte mental, la parte financiera, la parte interrelacional, todo eso lo vemos de acuerdo a cómo nosotros hemos experimentado los primeros 6, 7 años de nuestra vida. Desde el momento del coito, nosotros empezamos a grabar y trabajamos todas esas cosas y cuando empezamos a grabar, eso tiene que ver también con lo que nuestros padres nos pasaron a nosotros, esa resonancia mórfica de su propio pasado, esas generaciones atrás y atrás y atrás. Entonces nos unimos con personas para así seguir el proceso, jalando los pelos unos a otros, como nuestros padres muchas veces han hecho, ya, o tomar conciencia. Hoy día vivimos en la era de la concientización, tomar conciencia y ver cómo verdaderamente nosotros deseamos vivir y cambiar esos procesos, ¿ya? Y todo es con tomar conciencia, vivir en una manera consciente de hombre, mujer, hijos, trabajo, todos los aspectos de nuestra vida. Pero sí, hipnosis es un proceso que nosotros todos entramos y salimos muchas veces, varias veces al día. Ya, pero como mencionaste, a la hora de despertar, a la hora de ir al dormir, ahí tenemos la opción de reprogramarnos. ¿Y cómo nos reprogramamos? De la misma manera como tú vas a un examen, mañana tienes un examen, qué cosas haces, estudia, qué se estudia, repetir, 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 hasta que ¡pum!, se graba en el subconsciente, entonces el subconsciente que dirige todos esos procesos. Experiencia de la vida. ¿Ok? Perfecto, doctora. Entonces, a partir de la hipnosis, estamos nosotros anclando los mensajes en la mente subconsciente. Recordemos que tenemos el cerebro triuno, que son 3 cerebros trabajando en unidad.
El primero es el neocórtex, que es el del cerebro lógico, el cerebro del dominio verbal, etcétera. Después tenemos el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, en donde hay un par de órganos que son centrales en todo esto y que, a los que me voy a referir un poco después, que son la amígdala y el hipotálamo. Después está el cerebro límbico, que es el cerebro reptil, que es el que nos lleva a actuar y a responder de manera instantánea ante distintas amenazas e interpretaciones que tengamos de nuestro entorno. Entonces, tenemos como primer elemento de reprogramación o de programación la hipnosis, porque así como de manera natural nos programaron nuestros padres sin querer, nosotros también podemos recurrir a procesos hipnóticos para poder reprogramarnos en cualquier momento. Y aquí es donde llamo la atención y digo, voluntariamente, tú puedes volver a reprogramarte de la misma forma en que te programaron, que es entrando en procesos delta, teta o alfa, que te permitan, esas son frecuencias cerebrales, que te permitan reescribir, reprogramar, restaurar o resignificar cosas que quieras resignificar en tu vida. Yo, por ejemplo, he estado en procesos de hipnoterapia en muchísimas ocasiones acá con personas expertas en mi país, pero también he estado en procesos internacionales con una persona a la que admiro muchísimo que se llama Marisa Peer, que es una inglesa fantástica, y a las personas que lo quieran hacer, pues se las recomiendo. Entonces, ese tema es el primer instrumento que nos da posibilidades de hacer reprogramación desde el punto de vista voluntario, con respecto a temas que te angustien, que te limiten o que te bloqueen. Se puede volver a reescribir lo que de alguna forma para ti se ha vuelto un inconveniente mayor. El segundo elemento, o la segunda actividad que es muy importante es a partir de la repetición. Y es la que en general comienza a suceder cuando estamos por encima de los 7 años. Es decir, si bien el subconsciente es el que nos maneja muy claramente entre los 0 y los 7 años, después de los 7 años entramos a entender que a partir de la repetición podemos lograr maestría. Y es lo que hace un chico cuando comienza a jugar básquetbol a los 7 años, y es practicar, 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 volver un hábito aquello que te interesa, aquello para lo que él es bueno o aquello que te ha despertado la pasión. Y ahí comenzamos a entender en todas estas leyes, digamos, de la generación de hábitos, que hay 4 pasos en la generación de un hábito. El primero es la señal, el segundo es el antojo, muy relacionado con la señal. El tercero es la respuesta a ese antojo y el cuarto es el premio que tenemos por esa respuesta que hacemos de acuerdo con la señal y el antojo que se han disparado. Entonces, los hábitos son un instrumento muy importante para construir en nosotros programas nuevos. Y esto, como ya lo mencionaba, es lo que más se lleva a cabo después de los 7 años. Todos los jugadores profesionales de básquetbol, todos los jugadores profesionales de béisbol, de fútbol, de rugby, de lo que tú quieras, están en proceso de generación de hábitos, de repetición de jugadas, de repetición de un sistema tanto defensivo como ofensivo que les permita, desde el punto de vista, de nuevo, subconsciente, reaccionar ante un partido en donde tengan que desarrollar esas habilidades. Entonces, el momento para aprender eso es en los entrenamientos, porque en el juego ya te estás jugando toda tu, eh, toda tu, todo tu prestigio, toda tu oportunidad para ganar. Entonces, no es el momento de aprender. El momento de aprender es en el entrenamiento a partir de repetición y de mucha práctica, ¿no? La práctica es fundamental. ¿Han hecho ustedes algún entrenamiento o han jugado algún deporte y se han dado cuenta de cómo a partir de la repetición se vuelven mejores? ¿Te has dado cuenta cuando nunca lo habías hecho que la primera vez que hablas en público no eres tan afortunado, pero la 10ª vez que hablas eres mejor que la primera vez y tal vez la número 100 eres mejor que la 10ª vez que lo hiciste? ¿Alguien quisiera?
compartir algo en ese sentido de que la repetición, la primera vez que hiciste una lasaña no te quedó tan buena como las 500 veces que has hecho lasaña. La repetición es la clave de muchas cosas importantes. Henry, Hola Darío, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿tuvo? Sí, respecto a la repetición, por ejemplo, a mí que me encanta hace un tiempo la inteligencia artificial, veo videos en cualquier plataforma sobre cómo hacer una intro o diferentes cosas y lo veo y parece tan fácil y cuando voy a realizarlo, a ejecutar el proceso, siempre me encuentro con situaciones que no son tan sencillas y luego lo vuelvo a hacer, encuentro, hago uno, hago otro, y de ahí continúo explorando y dedicándole horas haciendo la misma actividad y luego mi subconsciente me dice, Henry, ahora tienes que enseñar, ¿no? Entonces me vuelve las horas, la repetición. Entonces ya ahora en mi ordenador subconsciente está almacenado y automáticamente sabes dónde vas, entras, repites, jalas, vuelves, procesas, vuelves a hacer. Es impresionante lo que estás diciendo. En la repetición está la automatización, porque allí es donde comienzas a hacer las cosas sin mucho esfuerzo, ¿no? Claro, eso que estás hablando es bien importante porque resulta que la maestría se logra cuando eres un competente inconsciente, cuando lo haces sin pensarlo, cuando lo has hecho tantas veces que ya lo tienes anclado en tu cerebelo y ya automáticamente respondes. Y esa es una cosa que es central e importante. A veces pensamos que la primera vez que recibimos una información, somos, desde el punto de vista consciente, ya aprendimos, pero resulta que esa es la primera etapa de un aprendizaje. Las siguientes etapas de un aprendizaje tienen que ver mucho con de qué forma, con eso que recordamos, que es la primera instancia del aprendizaje, analizamos y de qué forma comprendemos y de qué forma evaluamos para poder estar en procesos de aplicarlo. Y hablabas de ejecución, y la ejecución es como la quinta etapa, y es cuando te das cuenta de los problemas, porque el profesor siempre sabe cómo lo hizo, pero cuando tú estás ejecutando y replicando el tema, en este caso de inteligencia artificial, te vas a dar cuenta de que hay unos obstáculos que se aparecen en tu camino que tienes que resolver. Y esos obstáculos que te hacen pensar, revisar por dónde, son los que comienzas tú a mirar y a ser creativo y a estar en el proceso verdadero de ser competente. De tal forma que es mucho más sofisticado de lo que creemos. Y cuando estás en capacidad de expresarlo, de comunicarlo, de enseñarlo, pues ni se diga. Ahí ya comienzas a ser maestro y puedes hablarlo como lo estamos hablando aquí, de manera natural, de manera espontánea, que te permita estar avanzando sin necesidad de estar revisando mucho. Sucede mucho cuando aprendemos a manejar carro, por ejemplo. Cuando aprendemos a manejar auto, nosotros estamos viendo a ver en dónde está la primera, la segunda, tratándose de carros mecánicos, y miramos y a veces se nos apaga el carro. Cuando hemos aprendido ya a conducir y llevamos algunos años de experiencia, no miramos en dónde estamos, sino simplemente solo por el oído y solo por el sentimiento que tenemos de experimentar lo del vehículo, sabemos en qué marcha debe ir, si en tercera, en cuarta, en quinta o cuándo es el momento de hacer el cambio. Esa es la maestría a la que hago mención y eso es lo que a punta de repetición en la cocina, cuando haces lasaña, cuando haces paella, cuando haces un sándwich, cuando haces lo que tú quieras, en la medida en que repites, en la medida en que perseveras, vas a encontrar los beneficios de esa repetición. Para hablar muy rápidamente de aspectos claves para construir hábitos, les quiero compartir 5 cosas que hago muy rápidamente, porque no nos vamos a detener aquí porque hay otros 2 elementos muy importantes que quiero compartir. El primero tiene que ver en hábitos, en construcción de hábitos, con hacer una lista de objetivos y de plan deseado que te permita a ti tener claridad para poder abocar no solo los procesos, sino también los resultados deseados.
Entonces, primero haz un plan donde estén estipulados los objetivos. Lo segundo sería, empieza siempre de forma gradual. Casi siempre no somos tan inteligentes en la aproximación a ese proceso gradual y lo que queremos es lograr la experticia de manera automática. Es decir, queremos ser como Henry en la parte digital ya. Y resulta que eso no es así. Que eso hay que surtir unas etapas, hay que surtir unos procesos, unas escaleras que nos conduzcan a volvernos, digamos, expertos. De tal manera que siempre hazlo gradual. Si vas a empezar a trotar o a hacer jogging, pues primero haz 5 minutos, al otro día haces 7 y vas subiendo paulatinamente. Pero muchas veces lo que hacemos es, nos ponemos a correr 1 hora y al otro día no somos capaces de levantarnos porque nos duelen los músculos. De tal forma que abordamos con mucha intensidad el proceso de aprendizaje. Y eso es un error que va y atenta contra nosotros mismos como aprendices. Entonces, nosotros como aprendices hagámoslo gradual. Esa sería mi segunda recomendación en cuanto a hábitos. Por ejemplo, si vas a leer, el hábito de leer, empieza con, no sé, 15 minutos, después 20 minutos, así, hasta que puedas tener el poder de concentración de lograrlo por 1 hora, por 2 horas o incluso más. Entonces, siempre ten la paciencia para ir a un ritmo en donde primero vas lento y después incrementas en la medida en que vas adquiriendo confianza, gusto por el nuevo hobby que estás desarrollando y que va a ser de todas formas siempre para tu beneficio mayor. Lo tercero, en términos de construcción de hábitos, serían hacer recordatorios y establecer rutinas. Aquí yo acabo de apagar mi alarma que me dice, hey Darío, vas en la mitad de la charla, vas a tener que tener cuidado porque si sigues emocionado, no vas a hacer las cosas que debes hacer para cumplir en la hora de manera correcta. Entonces ya tengo una alarma que me ayuda a mí, porque aquí está mi cerebelo volando a 1000. Yo estoy hablando desde el subconsciente todo el tiempo, pero el alarma me lleva al consciente y a que el consciente sea el que me diga aquí y ahora, hey Darío, ten cuidado con tal y tal y tal. Entonces tenemos que utilizar también señales que nos ayuden y que nos contribuyan en los recursos. El cuarto paso sería aprovecha el poder de la motivación y de la recompensa. Hablábamos de que en la construcción de hábitos estaba la señal, el antojo, la respuesta y el premio. Y es muy importante mantener premios psicológicos cuando estamos construyendo un hábito que sea beneficioso para nuestra vida. ¿Y cuál es el premio? El premio es después de hacer el jogging, que de alguna forma te tiene haciendo ejercicio, posiblemente con algo de dolor muscular en un principio, pues vas a tener la recompensa de poder tomarte un agua electrolita al final de tu carrera, de tal forma que te vas a sentir muy bien, muy agradable y tus células te lo van a agradecer. O establecer la lectura de un buen libro después de que has hecho un examen en donde has estudiado mucho y te has entregado. Tienes que mirar muy bien qué tipo de recompensas son las que mejor casan, pero que estén en vías de una buena salud para ti. Entonces, ese sería el cuarto. El quinto estaría muy correlacionado con mantener la consistencia y la persistencia. Para mí son fundamentales. Bueno, tal vez Thomas Alva Edison lo decía más claro que lo que puedo estar aproximando yo en este instante. Y es, después de haber hecho 1000 intentos, logré hacer de manera correcta algo. Eso era lo que decía la persona que más patentes tiene en la historia de Estados Unidos, que es Thomas Alva Edison. Y es 99% de transpiración, de sudor, de intento, de trabajo y 1% de inspiración. Casi siempre estamos pensando que como estamos muy bien dotados o tenemos virtudes muy altas en términos de talento, con eso es suficiente. Y mi invitación es, no, hagamos caso de Tomás Alva Edison, que es transpira, repítelo, inténtalo 1000 veces y verás que cada vez te va a salir mejor. Esos serían los 5 elementos que yo les regalo hoy para el tema relativo a hábitos. Entonces volvemos. Primero, hipnosis. Segundo, repetición, generación de hábitos. Doctor Art. Sí, el concepto de todo esto de mentes es algo bien interesante. Una mente verdaderamente no existe. Nadie ha visto una mente en la manera como nosotros percibimos que mente es o como percibimos que la vida es. Pero realmente la vida es una guerra de mentes. Es una
Una confrontación de mentes y depende de cuán disciplinada o indisciplinada, cuán decidida tu mente es en un propósito. Porque si vives en una mente dual, la otra persona, la otra mente tiene control sobre ti. Pero si tienes tu mente fija en algo, consistencia, persistencia, lo que estabas hablando, si no tenemos claro lo que deseamos, entonces la otra mente tiene control sobre ti. Es como muchas veces le digo a las personas, les pregunto, ¿quién es el que comanda, el comprador o el vendedor? ¿Ya? Entonces ellos dan vueltas en su mente, a veces te dicen comprador, tú dices vendedor, pero realmente depende de quién tú eres. ¿Ya? Si tú eres comprador, mejor es que tú comandes. Si tú eres vendedor, es mejor que tú comandes. ¿Ya? Y eso tiene que ver con toda la disciplina mental de nuestro pensar. Y por eso es que este proceso de reprogramación, todos esos dolores, insultos del pasado, ya en las cuales fuimos programados de esa manera y ahora tenemos que ir dentro del proceso de reprogramar y ver realmente quiénes somos, dónde estamos, a dónde es que vamos. Si no tenemos esas cosas claras, alguien nos va a manipular de acuerdo a lo que ellos tienen en mente, porque la persona no tiene su mente clara en esos 3 puntos y a dónde van, qué están haciendo este día. ¿Ya? Y eso tiene que ver con todos los procesos de disciplinar la mente, ¿ya? En una manera consistente, persistente, todos los días saber qué cosa hay hoy día que hacer. ¿Quién es el que está a comando de las experiencias de tu vida hoy día? ¿Ya? Y esa es la parte que uno tiene que tener bien claro, por ejemplo, políticos, personas del clero, ellos tienen esas cosas claras, ¿ya? Mientras más, ellos saben que mientras más personas tienen siguiendo su propósito, entonces más mentes tienen y más poder tienen ellos. De Hitler se sabe que, por ejemplo, cuando alguien pensaba algo en contra de él lo mandaba a fusilar, porque él entendía bien claro ese proceso. ¿Ya? Así que si tú en tu familia, tu esposo, tu esposa piense de otra manera, tú tienes que tener cuidado con eso, porque se te va a hacer difícil, la vida se te va a hacer difícil. ¿Ya? Por eso es que uno tiene que entender el concepto de unión, la unión. ¿Ya? Estar en estado unido de una mente. Cuando tienes 2, 3 mentes, ahí hay problemas. ¿Ok? Perfecto, doctor. Sí, muchas gracias. Vamos al tercer elemento. Yo les dije que iba a compartir con ustedes 4 de los que yo he practicado. Hipnosis, lo he hecho. Hipnoterapia he hecho muchísimas veces con excelentes resultados. Me ha ayudado muchísimo. 2, generación de hábitos. Y en eso me guió muchísimo un maestro norteamericano que tuve, que se llama Ron Jensen, que es un excelente coach de vida. Tercero, el tercero es lo que se llama psicología energética o, de otra manera, meditación. Y es una cosa que practico cada día de mi vida. Practico a las 4 de la mañana. Hoy hice meditación a las 4 de la mañana. Siempre estoy programado para hacer meditación a las 4 de la mañana. ¿Ok? Uno puede hacer lo que uno quiera siempre a través de la programación. Lo lógico es hacer cosas buenas desde la programación. A veces hay gente que hace cosas negativas, no solo para sí mismos, sino también para los que los rodean. Entonces tengamos cuidado con esto porque es la potencia de la mente y la mente la tenemos que respetar y conducir bien. De tal manera que la meditación sería algo que les recomiendo sustancialmente. Es decir, cambió mi vida y lo estoy haciendo hace más de 15 años. Entonces, medito todos los días hacia las 4 de la mañana. Hoy visualicé esta charla a las 4 de la mañana. Supe qué iba a decir, cuándo lo iba a decir, cómo lo iba a decir. La puse en funcionamiento desde las 4 de la mañana, de tal manera que todo fluye a partir de lo que he visualizado previamente. Entonces, ese proceso de meditación, de nuevo, exige estar en vibraciones muy bajas. Yo no puedo estar en vibración beta cerebral, que es la que estoy en este instante. Yo en este instante estoy despierto, mirando aquí con ustedes de qué forma reacciono a una pregunta, cuándo doy el turno de conversación. Yo estoy alerta en este instante. Este no es el mejor momento de estar haciendo creación, sino simplemente conversando y estando atento a que el grupo esté de la mejor manera posible. Pero el punto donde está la meditación exige mucha tranquilidad, mucho silencio y mucho concentración en términos del aquí y el ahora. De tal manera que les recomiendo también
hacer esto. Parte de los resultados que se dan en meditación son que a través de escáneres cerebrales y tomografías se ha descubierto que, por ejemplo, el índice de inmunoglobulina, que es un indicador de sistema inmunológico, sube en un 40% después de hacer meditación. 40% más de sistema inmune potenciado cuando estás haciendo meditación de una forma recurrente y, digamos, cada vez mejor y cotidiana. Hay un incremento en la capacidad cerebral. Esto lo dice, pues, Joe Dispenza, no lo dice Darío. Esto lo dice Joe Dispenza, trabajando, el doctor Joe Dispenza, trabajando con HeartMath Lab, que queda en Boulder Creek, California. Esto lo dice la neurociencia y está documentado en libros. Está mirándose también el incremento en la capacidad cerebral. Hay un impacto colectivo de la energía del salón donde se ejecutan los talleres de este tipo de ejercicios, tanto en los talleres progresivos como en los avanzados. Hay un incremento sustancial de la energía del salón, donde la gente que tiene mayor poder de meditación arrastra a los demás que son aprendices, que son principiantes, a que se suban a esa ola energética superior, de tal forma que se ha descubierto cómo esas meditaciones de tipo colectivo generan una fuerza energética mayor que cuando lo estás haciendo individualmente. Somos energía. Todo esto está, de alguna forma, lo que pasa es que ahora ya tenemos instrumentos para poder medir y para poder censar cada uno de estos elementos que les estoy compartiendo. El BCR, que es la variación del ritmo cardíaco, mejora cuando meditas. Es decir, y la variación del ritmo cardíaco es la que establece una coherencia entre el corazón y el cerebro. Gran parte de los problemas de disfuncionalidad que existen, no solo en la enfermedad, sino también en procesos de tipo mental o social, están relacionados por incoherencia entre cerebro-corazón. Y la meditación logra sincronizar y armonizar, alinear mucho estos dos centros. De tal forma que recomiendo que mediten. Al principio lo hacía mucho con meditación guiada, pero ahorita lo hago solo porque pues ya llevo muchos años haciéndolo y es realmente una bendición. Recomendado entonces para todos los que están aquí. El cuarto sería eventos de alto impacto, te pueden resignificar la vida. Y por eventos de alto impacto, podríamos mirar experiencias muy fuertes. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido que te golpea muchísimo puede producir cambios sustanciales en tu vida, de tal forma que puede reprogramar cosas que tú venías sin darte cuenta ejecutando, que ya no son válidas y que de alguna forma en honor a ese ser que querías que se fue, que ya no está, tú comienzas a cambiar. O la pérdida de un trabajo. La pérdida de un trabajo supone a veces pérdida en términos de tu ego, pérdida en términos de frustración, de que quieres que eso no hubiera sucedido, pero sucedió. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes que surgen a partir de ahí? Y aquí uso fundamentalmente dos herramientas que son tremendamente poderosas y que no vale la pena profundizar hoy. Una es la PNL, que es la programación, de nuevo, programación, la palabra programa, programación neurolingüística, punto uno. Y dos, la EFT, que es la Emotional Freedom Technique, que es la técnica de liberación de emoción, que son fundamentales para poder reescribir de nuevo procesos que están ligados al hipotálamo, que es el que contextualiza las experiencias, y la amígdala, donde están almacenadas todas esas experiencias, tanto positivas como negativas. Es decir, dos órganos que están dentro del cerebro límbico que son fundamentales para poder reescribir y programar. Y aquí, esta cuarta técnica, la utilizo muchísimo en procesos de coaching, coaching individual, coaching de vida, incluso en coaching de equipos y organizacional, porque es el momento en que tenemos que reescribir cosas que nos están limitando como equipo, o como pareja,
o como individuo. Entonces, todos estos elementos los he practicado, los he experimentado y son demasiado poderosos. Y quería compartirlos hoy. ¿Qué opinan de lo que hemos hablado hoy? Me gustaría escuchar algunos conceptos. ¿Qué opinan? Y los invito a que lo practiquen. Darío, buen día. Buen día a todos. Buen día, Normita. Carmita, perdón. Carmen. Sí. Bueno, disculpa que no me abra la cámara ya, ahorita no puedo. No, no te importe eso. Y ya, bueno, yo sorprendida hoy, muy sorprendida de todo lo que tú estás hablando, porque no me he puesto a pensar que todo lo que tú estás diciendo es en la práctica, en la vida. Si la pusiéramos de la manera que tú nos los estás diciendo, la vida mismo sería otra cosa, porque en realidad programarnos y todo, al menos yo te digo, nunca ha pasado por mi mente eso. O sea, primero programarme o programar la educación en los niños, por ejemplo. O sea, yo seguí también la educación parvularia y a mí me dieron, bueno, la vida de los niños del 0 a 5 años, sobre todo. Eh, y en realidad en ellos, o sea, se va haciendo un tipo de programación para poderles guiar y todo, ¿no? Pero en realidad ya cuando uno es madre o padre, es como se dice, pues ya no, en realidad yo la he puesto en práctica eso, pero ¿qué te digo? Se me pasó en el tiempo de mis hijos, en el tiempo del colegio, por ejemplo. Si ahorita pensándolo, todo lo que tú nos estás diciendo, lo hubiera puesto pues en práctica, yo pienso que mucho mejor sería la situación, porque se les hubiera podido ayudar de esa manera. Y ahorita, por ejemplo, ayudarnos nosotros mismos de la manera que tú nos estás diciendo, pues para mí es sorprendente, te digo. O sea, en realidad estoy muy sorprendida porque de querer poner en práctica todo lo que tú nos estás diciendo, esto de la hipnosis, la programación, la meditación, no lo había tenido en mente. Gracias, Darío, por ese aporte enorme y pues algún rato converso contigo directamente. Gracias, Darío. No, Carmita, ese es básicamente el objetivo que yo tenía. El objetivo es llevar esto a la práctica. Recuérdate que lo que no se aplica no sirve. Si yo hago el curso de las 5 leyes de nutrición, hidratación, descanso, respiración, y no las practico, entonces ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué saber tanto si con lo que sé no hago nada? Y es parte de la tristeza que me da cuando hay cosas que no se aplican. Por eso mi invitación es, aplíquenlo. Porque en mi caso y en caso de gente que anda conmigo en esto desde hace muchos años, es fantástico, fantástico. O sea que bienvenidos todos a la práctica de esto porque van a ganar muchísimo potencia en la vida de cada uno. Lidia, ¿quieres hablar? Sí, Darío, muchas gracias por el gran regalo de información que nos has dado y buen día a todos. Me impactó sobre cómo programamos a nuestros hijos desde el vientre y bueno, a medida que ellos van creciendo y el ambiente también favorece eso. Mi pregunta es, ¿a partir de qué edad sería recomendado hacer este tipo de programación mental en los niños sobre la hipnosis? Y si hay experiencias al respecto, porque como mencionan, se queda grabado en la mente de nosotros también hemos sido niños y de nuestros hijos, y pienso, ¿no? En las veces en que quizás he sido tosca con él, le he pedido disculpas, pero igual se queda esa experiencia. Y me gustaría, tanto para mí como para mis hijos, poder utilizar este instrumento de la hipnosis. Sí, mi primera recomendación es, Lidia, que acudas a un terapista serio y que esté verificado, ¿no? Porque hay mucha gente que no hace las cosas bien.
Entonces, mi primera recomendación es esa. Lo segundo, tu hijo que está ahí escuchándonos, recibe toda la información que le estás dando. Y si eres tosca en algunos momentos, la recibe total. El hecho de que tú le digas disculpa, después no quita lo que ya hiciste, no quita. Acuérdate que para que haya un proceso completo, tiene que haber, pues, decir perdón, después que haya una reparación. ¿Y de qué forma se repara? La mayoría de la gente no repara. La mayoría de la gente te ofende o te hace algo y no te repara. Y la más importante de todas, que no haya repetición. Es decir, que no vuelvas a ser tosca. Y la gente sigue siendo tosca. Desde el amor, ¿me entiendes? Yo no te estoy diciendo nada distinto a que todo lo haces desde el amor, para que él sea perfecto, maravilloso, feliz, correcto. Siempre tenemos todos los argumentos como padres de decir eso, pero resulta que el niño se queda con la tosquedad de la mamá. Y es allí donde hay que entrar a mirar todo esto. Entonces, yo te recomendaría que acudas a personas pues, que sean buenas en el tema y acuérdate que tu chico está haciendo o está recibiendo a través de las frecuencias cerebrales que maneja, que son inferiores a alfa. Él está en teta. ¿Él cuántos años tiene? ¿3, 4? ¿4, 5? Tengo el de 8 y el que tiene 3. Bueno, el de 8 está más grande. Ese ya puede entrar en procesos de hábitos, construcción de hábitos, etcétera. El chico, este que está ahí al lado tuyo, el de 3, es un chico que es una esponja. Lo bueno y lo malo te lo está chupando. Lo bueno, maravilloso, que se queda adentro como esponja, pero es lo malo a lo que me refiero, que induce a cosas que después no van a ser buenas para él. Eso es básicamente, pero consulta a un profesional bueno en el tema. Y yo te diría que verifica muy bien y cualquier cosa en la que yo te pueda ayudar, pues me avisas, ¿vale? Ok, gracias. Doctor Art. Sí, lo que tú estás diciendo es correctamente, 100% correcto, es en relación al trance en la cual los niños viven. Ellos viven en un trance hipnótico. Así están, se puede decir eso, entre comillas, están en hipnosis constantemente. ¿Ya? Así que tú debes de prestar atención como madre, como padre y como todo el entorno. ¿Ya? Porque ellos están grabando todo. Lo que escuchas en la televisión, los programas, las películas, las músicas, el vecino, el perro, el gato, todo está programando ese niño. Así que como padre hay que prestar bastante atención a qué cosa es, qué tipo de información, la palabra informa, lo está formando por dentro a la persona, qué información es que los niños, las niñas están recibiendo, especialmente los primeros 2, 3 años de la vida, hasta 4, 5, 6 ya están empezando a entrar se puede decir, de tera a alfa, ¿ya? Y ahí ya empiezan a poder discernir un poco más, se puede decir de esa manera. ¿Ya? Tener las diferencias entre el sí, el no y las cosas que son constructivas y destructivas, ¿ya? Pero es bien importante los primeros 5 o 6 años de nuestra vida entender que el niño está en un estado, en un trance hipnótico. Así que cuidado con las películas, cuidado con las novelas, cuidado con las noticias, porque la mente, el subconsciente no entiende nada más que a mí y ahora. Todo lo que escuchan lo toman como si me está ocurriendo a mí y en este momento presente. ¿Ya? Y es algo que debemos prestar atención como padres, ¿ya? Y como tíos, abuelos y todos, ¿ya? Prestar atención a estos procesos. ¿Ok? Eso es lo único que tengo que decir. Eso que dice el doctor Art, bien importante, porque la tribu tiene que hacerse cargo y responsable de todo lo que estamos hablando. La tribu. El chico no tiene las herramientas a los 3 años para hacer nada, sino simplemente recibe. Entonces nosotros como tribu tenemos que entender y aprender todo esto que estamos compartiendo hoy. Entonces tengámoslo en cuenta. Doctor Gary. Buenas, no he experimentado mucho ya la hipnosis. Hipnosis como ya una era. ¿Cuáles son algunos ya situaciones en que la hipnosis ya puede ayudar en cuanto a eso? Y ¿cómo ayuda? Estoy un poquito... La hipnosis sirve para todo, doctor Gary, para cualquier tipo
Lo que pasa es que creemos que la hipnosis es algo que hacía Sigmund Freud hace 200 años y que es solo para gente enferma o con pánico o con histeria, etcétera. No, la hipnosis sirve para todo y sirve para fundamentalmente cuando estás en problemas o angustia o no tienes paz, no tienes tranquilidad por cosas relativas, por ejemplo, a desafíos profesionales que no has cumplido, por cosas que dentro de tu organización no funcionan bien, por cosas que te angustian y que no tienes el poder o no lo has podido tener de poder resolverlo. Entonces uno acude a una sesión de terapia donde de alguna manera yo diría que son procesos muy similares a los de la meditación en términos de frecuencia cerebral, pero guiados a través de preguntas de un terapista experto en esto que te permite enfrentar el problema y al final de la sesión tener una mirada diferente con respecto al problema, una mirada distinta, que es en cierta forma y en el fondo lo mismo que logra el coaching. Después de un proceso de sesión de coaching bien hecho, uno termina teniendo una mirada diferente. Eres otro intérprete de la situación con herramientas y recursos que permiten salir avante de la situación. Esa sería mi respuesta, doctor. Lo recomiendo. Norma. Hola Darío, mi pregunta es en cuanto a la hipnosis. Yo he escuchado muchas cosas de la hipnosis, nunca he conocido a alguien bueno ni he tratado tampoco en mí o en alguien la hipnosis, pero mi pregunta es si va a cambiar ciertos hábitos. Ajá. O sea, ¿tiene la capacidad de cambiar hábitos o traumas en una persona que está sufriendo de alguna enfermedad mental sin riesgos? Yo creo que tiene la capacidad, desde mi conocimiento y desde mi experiencia y desde lo que conozco, en términos de muchos consultantes. Ajá, Sí tiene la capacidad. porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos la ola de enfermedades mentales cada vez va creciendo más. Es una cantidad gigantesca las personas que sufren de distintos tipos de enfermedad mental. Incluso pienso, por ejemplo, alcoholismo, depresión, lo más básico, ¿no? Y si es una técnica que tiene resultados, por ejemplo, la gente que entra a una técnica de hipnosis tiene que querer hacer la hipnosis o la hipnosis funciona directamente en el cerebro sin que esté implicada la voluntad de la persona. Norma, la voluntad es un prerequisito en todas las cosas que hagas en la vida. Yo recibo gente que me dice, le recomendé a mi hija que hable contigo porque tú eres un gran coach. Y yo le dije, no sirve tu recomendación. Tiene que ser ella que me llame a mí. Porque Pero siempre, perdón, dime, cuando una persona tiene una enfermedad mental, generalmente es de lo que le falta. Le falta en la cuestión de querer hacer las cosas, no porque a veces no quiera, simplemente porque está fuera de su capacidad mental en ese momento. habría que mirarlo porque siempre la voluntad es un proceso de respeto. Yo no te puedo violentar ni forzar a lo que tú no quieras hacer. ¿Sí ves? Ujú. Entonces, verifica esa parte, porque la O- voluntad es primero que cualquier cosa en la vida. ok, perfecto. Bueno, gracias. Ok, Norma. ¿Alguien más quiere compartir algo, resolver alguna inquietud? Estamos prácticamente al tope de la hora. Aquí me está sonando de nuevo mi alarma, que es mi mejor aliado. Y bueno, yo diría que verifiquen todo lo que hemos hablado. Estoy seguro que en los distintos lugares donde ustedes están podrán encontrar gente experta en esto que he hablado. Y lo que he querido es eh, proveer al grupo de cantidad de cosas que yo he hecho y experimentado que me han posibilitado, primero, grandes cambios, mayores procesos de bienestar y que han sido muy importantes en el desarrollo tanto profesional como personal mío. Lidia, ¿quieres decir algo? Sí, Darío, disculpa. Tomé nota de de las herramientas que utilizaste para poder programar la mente. Mencionaste la hipnosis, la repetición, la generación de hábitos, la meditación y la cuarta, disculpa, no la llegué a apuntar. La meditación y la cuarta tiene que ver con eso que yo llamo eventos de alto impacto.
que son, por ejemplo, experiencias que a veces a través de la adversidad y del dolor, como por ejemplo la pérdida de tu trabajo, la pérdida de un ser querido, etcétera, propician cambios que antes no habías hecho en tu vida. Pero aquí la invitación que hago es, no esperes a tener un duelo que venga del exterior. Comienza a tener procesos desde ahora, sin necesidad de que haya una razón externa a ti, y para eso te recomiendo mucho que entres en procesos, bien sea de coaching o con un psicólogo o lo que sea, en donde haya uso de herramientas como la programación neurolingüística o la técnica de liberación de emoción, que es una técnica muy importante que sirve para, la he visto en distintas aplicaciones, por ejemplo, en manejo de fobias, en manejo de miedos, en manejo de, por ejemplo, gente que tiene problemas con el agua y no entra a una piscina porque creen que se van a ahogar, etcétera. Es decir, fobias severas. Y la he visto aplicada con muy buen resultado ese tipo de cosas. Entonces te recomiendo eso. Gracias. Ángeles. Hola, gracias Darío, excelente todo lo que nos compartes. Y hola a todos. En cuanto al tema de liberación emocional, FT Tapping, bueno, yo lo llevo haciendo ya hace muchos años, incluso me formé con los 2 niveles y la verdad que es recomendable y funciona de una forma instantánea en cada momento que uno sienta esa molestia o ese problema y tal. Lo que pasa que luego para tener ese hábito de estar siempre en ese momento que tú deseas, es decir, cambiar cosas y rutina, ahí sí que conviene hacerlo cada día. Entonces, más que nada, quise ahora intervenir para deciros que os voy a pasar un link de la profe que yo tengo desde hace más de 10 años, que regala un mini curso para que la gente pueda ver lo que es esto y aplicarlo, por ejemplo, para la ansiedad. O sea, hay 2 o 3 cosas que ella sugiere ahí. En total dura unos 30 minutos el mini curso, pero lo quiero compartir con vosotros, lo pondré aquí en el chat, si os parece, de encuentros temáticos, y así más o menos podéis ver cómo funciona y tal. Y si luego queréis más información, pues yo con mucho gusto os la comparto. Mil Gracias. gracias, Ángeles. He visto operando esa técnica en varios aspectos, a veces en ansiedad, a veces en depresión, a veces en problemas de peso. Por ejemplo, he visto con mucho éxito el manejo de gente obesa que a través de una serie de técnicas relacionadas con esto que acabamos de mencionar, han podido disociar emociones que los tienen anclados en estar con sobrepeso. A veces el origen es emocional, no es físico. Tú puedes estar en dieta y seguir con 35 kilos de más. No es un problema de nutrición, es un problema mental, emocional. Y entonces con estos procesos lo que se hace es estimular y dar un ambiente emocional mucho más propenso a que puedas hacer tus progresos importantes. Eso Sí, es sí, para básicamente. todo. Sirve para todo. Incluso para crear estos hábitos de las 5 o 10 leyes básicas de la salud, también lo puedes reforzar con el tapping, que esa es la parte que yo estoy preparando para en algún momento ofreceros, porque realmente es muy interesante cómo podemos reforzar la voluntad, la disciplina, lo que tú nos sugieres de meditar cada día, etcétera, ¿no? O sea, realmente llevarlo a cabo. Incluso puedes subir el sistema inmunológico para los miedos, para las fobias, es que es todo, todo. La verdad que es increíble. Y esta persona lleva muchos años ya con este tema y tiene más de 20.000 bueno, clientes y funciona. Por eso yo me atrevo aquí a hacer este inciso y compartirlo, ¿no? Porque sé que lo he probado yo y que funciona. Perfecto. Ramsés quiere hablar. Muchas gracias, Ángel. De nada.
Sí, mil gracias, Darío. Y yo quiero felicitarles realmente al escuchar de que en otros lugares hay tantas cosas a las cuales uno puede acudir. Aquí con nosotros en nuestros países, que a veces tenemos muchas limitaciones, yo considero que el ser coaching nos ayuda a tener ese amor y esa compasión para poder invitar a otros, quizás no a lo que nos estás diciendo, Darío, de ir a reprogramar nuestras mentes y cuánta cosa. Digo yo, una consulta de esa calidad, digo yo, aquí saber cuánto podría costar, y a veces a duras penas uno consigue para comer, ¿ves? Pero considero que haciendo un esfuerzo, un sacrificio, se pueden llegar a obtener muchas cosas. Pero el coaching, de igual manera, digo, tenemos que tener esa pasión y ese amor para ayudarles a otros cuando sentimos que tienen pegones o dificultades en hacer algo, y poderlos motivar, de decirles de que nosotros en algún momento de la vida hemos pasado alguna dificultad y la hemos logrado, digamos, eliminar, siendo constante en hacer algunas cosas como las que se nos han enseñado, estos principios verdaderos que se nos han enseñado. Un abrazo a todos y mil bendiciones. Muchas gracias, Ramsés. El doctor Art quiere hablar y cerramos después del doctor Art, ¿vale? Sí, el concepto del tapping o la técnica de liberación emocional, eso es bien ancestral, aunque no se ha entendido. Básicamente todo tiene que ver con aceptar. Cuando tú aceptas algo, tú tienes el poder sobre ese algo. En otras palabras, aceptar que es como es, sin fijar juicio. Los escritos ancestrales nos dicen, no juzgues, porque vas a ser juzgado. En otras palabras, no califiques el momento, no califiques la situación como si fuera mal o si fuera bien. Ya, solo acepta la que es. Y cuando tú aceptas que es entonces tienes el poder de o darle una diferente forma al momento, a la situación. Y funciona en todos los casos, con todo y para todo y en todo. ¿Ya? Es solamente una ley. Acepta que es como es. Y en ese proceso, en el tapping se trabaja, aunque lo que sea que quieras cambiar, yo me amo de esa manera, yo me acepto de esa manera, yo acepto eso, yo amo eso. ¿Ve? Así que tienes dos energías ahí, uno es el aceptar, el no juzgar, y el otro es el amor. Y con eso tienes poderes, ya que estás en control de todo y de todos. Y sobre todo. Hay ¿Okay? dos elementos adicionales a los que dice el doctor Art que son claves en todo esto. El primer elemento es que el tapping está relacionado con zonas del cuerpo que de alguna forma tocan meridianos energéticos, y eso viene de la China y desde hace 5.000 años. O sea, eso no empezó hace 10 años, ni 20 ni 30. Eso lleva 5.000 años de análisis. Lo que pasa es que es con dígito puntura, es con los dedos que se hace el tapping, no con agujas. Eso por una parte. Es decir, está sustentado en medicina energética china. 5.000 años de práctica. El otro punto que es fundamental y al que hace referencia el doctor Art tiene que ver con aquello que resistes en ti te somete. Anótate esto para que nunca se te olvide. Aquello a lo que tú resistes, eso que niegas, eso que no aceptas, te somete a ti y te seguirá sometiendo. Aquello que aceptas te libera. Y estos son principios también fundamentales en términos de las bases del perdón, del amor y de una cantidad de cosas importantes. Y eso también lo mencionaba Carl Jung. Carl Jung, el gran psicólogo del siglo XX, amigo de Sigmund Freud, austriaco, decía que lo que resiste persiste. Es decir, lo que tú estás negando, estás viendo, pero no haces nada, va a seguir fregándote en la vida, rayándote, como decimos aquí. Entonces, va siendo mejor que sometamos a la aceptación y al fluir en nuestro proceso de vida.
¿Ok? Doctor Art, para terminar. Si me permites, por favor. Dale. Sí, eso es aceptar nada más, ¿ve? En esas situaciones entre esposo y esposa, hijos, ¿ve? Acepta, ¿ve? Eso que sientes, en otras palabras, no resistas. Resistas significa lo que Darío estaba hablando, no te fastidies, no te molestes. Ya sobre eso tiene que ver con otras leyes, pero vamos a dejarlo ahí solamente, pero solamente aceptar que él es así, aceptar que ella es así. Ve, cuando tú aceptas, tú tienes poder sobre ti porque tú eres la persona que está sintiendo ese fastidio. Así que no es él, no es ella, eres tú. ¿Ya? Y cuando tú aceptas que eso te fastidia a ti, entonces tú dejas de resistir eso y entonces tienes el poder de dirigirlo de la manera como tú deseas, ¿ve? Y tiene que ver de nuevo con lo que tú deseas. Lo que sea que tú desees, tú puedes tener, ¿ve? Vivir, experimentar, siempre y cuando tú entiendes ley. ¿Ya? Y nosotros como coaches tenemos que ver esos conceptos. Primero tenemos que arreglar nuestro mundo interno. Nuestro mundo interno tiene que ver conmigo mismo, para así ser neutrales ante la situación y dejar de resistir, dejar de juzgar al momento, a la situación, a la persona. Bueno, Okay. yo quería agradecerles a todos la participación, el interés, y lo he pasado muy bien compartiendo. Como les digo, lo he experimentado muchas veces en mi vida y con excelentes resultados. O sea que bienvenidos, gracias de nuevo y que tengan un resto de viernes muy feliz, que tengan un fin de semana espectacular y bueno, el próximo viernes nos volveremos a ver por esta hora y en este mismo canal y abrazos para todos. Bendiciones. Gracias, Darío. Muy buena plática. Gracias. Gracias. Sí, excelente. Gracias, Gracias. Darío.